Ujú. Bueno, vamos a orar y empezamos. Señor, te damos muchísimas gracias en este día que tú nos regalas. Gracias por este privilegio tan enorme, Señor, que nos das de poder compartir la palabra, de poder vivir, Señor, este mandamiento que hoy tenemos, Señor. Que a pesar de que los cielos y la tierra pasan, cada día pasa, Señor. Las cosas se envejecen, pero tú renuevas tu misericordia todos los días, Señor. Y hoy una muestra tan grande de amor, Señor, hacia nosotros, de que nos das la oportunidad de poder celebrar este mandamiento. Te ruego, Señor, que por medio de estos estudios podamos conocerte más, podamos verte, Señor, en todas las cosas que están escritas allí, que podamos visualizar, Señor, con nuestros ojos, no con los carnales, sino con los espirituales, Señor, tu grandeza y poder vivir, Señor, dentro de tus mandamientos, dentro de tu instrucción, dentro, Señor, de la profecía que tú has escrito para nosotros, que tú nos has dado, Señor, poder vivir dentro de ella y ser parte del cumplimiento de esa profecía. Te pido por cada hermano, Señor, y cada hermana que está aquí reunido, por el hermano Arturo, por el hermano Sinimar, por mi madre, por la hermana Yalín también que ingresó antes, Señor, por mi esposita, y por todos aquellos, Señor, que vayan a escuchar la grabación de este estudio. Te ruego que bendigas grandemente, Señor, la vida de cada uno de las familias, Señor, que representa. Te pido que guíes, Señor, nuestras palabras y que sea todo, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Ok, vamos a empezar directamente. Yo les voy a, ahora digamos, ya no vamos a, bueno, por el momento, lo que quisiera compartirles es la presentación de, bueno, aquí está la presentación del Salmo, pero, bueno, el Salmo es este, ¿no? O sea, vamos a empezar por acá. Hoy vamos a ver el Salmo 1. La idea es esa, poder abordar el Salmo 1, pero antes que nada, como una pequeña introducción al libro de los Salmos. Entonces, vamos a ver algunos datos que tenemos acerca de este libro. Es, vamos a ver, vamos a ver. A ver, la pregunta es, Salmo en hebreo. ¿Cuál es la palabra para salmo? O los salmos, no, los salmos en hebreo. No sé si por ejemplo, la Biblia que tiene el hermano Arturo, sa- sale el nombre Tejilim, Tehilim. Tejilim, ¿sí? Y que significa cantos. Ok, cantos, exactamente. Ujú. Dentro de las, bueno, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos salmo, ¿verdad? Pero entendemos nosotros que hace parte de los libros, ¿verdad? Que fueron escritos anteriormente, pero si me dicen salmo, ¿qué significa salmo? No es como que uno tenga noción del significado de la palabra. Bueno, uno de los apuntes que yo tengo acá en mi Biblia es, por ejemplo, que viene del latín salmus, salmus, y significan cantos o alabanzas. Más precisamente, la palabra tehilim son exaltaciones, exaltaciones. Y entonces la pregunta es, ¿exaltaciones a quién? Y pues la respuesta es al Todopoderoso, ¿verdad? Al Dios de Israel. Y otra de las cosas que pues son muy importantes y muy interesantes es, por ejemplo, que hay una frase que pues a mí me ha quedado a través del estudio de los Salmos que dice así, que lo que la Torá dice, lo que la Torá es a instrucción,
los salmos es a mi devoción. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el libro de los salmos, al igual que la Torá, se divide en 5 secciones. Para que vayan tomando nota de esa parte. 5 secciones. La primera sección va del Salmo 1 al Salmo 41. La segunda sección va del Salmo 42 al Salmo 72. La tercera sesión va del 73 al 89. La cuarta va del 90 al 106. Y por último tenemos la última sección del 107 hasta ¿cuál? ¿Cuál sería el último de los salmos que tenemos? ¿Se recuerda? 150. El Salmo 150. Ahora, incluso a mí me parece muy interesante que, por ejemplo, bueno, no sé si hay alguno de esos salmos que ustedes hayan escuchado alguna vez en su vida, que quizá lo hayan cantado y no se hayan dado cuenta que era un salmo. No sé. O si saben alguna canción que diga algo de un Hay salmo. permiso hermano, yo recuerdo cuando iba a una iglesia pentecostal, era chico yo, y un hermano llegó y cantaba esa, te adoraré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y yo no sabía lo que era la palabra escrutar, ¿ya? Ujú, Es inescrutable. ujú, ¿Ya? Pero yo decía inescrutable y hasta que ahí supe eh, que no se puede contar, que no se puede medir, ujú, que no tiene fin. No recuerdo bien ahora cuál era el salmo, pero sé que es un salmo ese ujú. canto. Sí. Bueno, de hecho, lo podemos buscar acá. Ah, Hay otro que te dice, te alabarán, oh Jehová, todos los pueblos, algo así, ujú, todos la tierra, ujú. porque han oído los dichos de tu boca Ok. y cantarán de los de Jehová. Ajá, sí, ajá. Y esto es porque la gloria de Jehová Jehová es es grande. muy grande. Ujú. Ajá, sí, claro. Esa canción, ¿ves? Esas canciones, por ejemplo, a pesar de que nosotros vivimos en distintos países, pues las sabemos, ¿verdad? Pero todo viene en común, que es el libro de los Salmos, ¿verdad? Lo que le hicieron fue ponerle como una música, pero pues la exaltación viene de aquí, del libro. El salmo que me decía el hermano Arturo, ¿cuál era la frase que decía? Perdón? Em, te bendeciré, mi Dios, Y mi Rey. su grandeza es Ujú, inescrutable, cada día te bendeciré ujú, te y bendeciré. alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y Ujú, digno de suprema alabanza. exacto, vamos a ver. Puede ser. Sí, aquí está, el Salmo 145. Interesante, dice, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada Exacto, día sí. te bendeciré y alabaré, dice tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno en suprema alabanza, y su grandeza es Es inescrutable. inescrutable. Ujú, ujú. Ok, es impresionante, ¿verdad? Hay otro salmo, por ejemplo, que yo recuerdo, bueno, así a grosso modo, el salmo, por ejemplo, el Salmo 150, como una canción que dice el salmo, eh, creo que la cantaba mi abuela, no sé si mi madre, tal vez la sepa, la del Salmo 150, no sé si puede hablar hoy, pero como que dice, del Salmo 150, dice, alaba a Jehová, mi corazón, algo así era, pero... em, por ejemplo, la del Salmo 23, que es muy famosa, ¿verdad? Que dice, el Señor es mi pastor,
nada me faltará. Y bueno, todas esas cosas que han marcado, digamos, nuestra vida, todos esos años, pues es lo que vamos a tratar de abordar. Y pues es uno de los rollos o de los libros, sinceramente, o sea, en mi experiencia, que más edificación podrían traer a la vida de alguien. Eh, y bueno, entonces, otra de las cosas importantes que pues aquí tenemos es que los salmos que aparecen acá no consisten en rimas, sino en contrastes. Pues comúnmente las canciones que se escuchan hoy en día, pues, bueno, si ustedes tratan de escuchar bien la letra, se basa en rimas. Y como que, o sea, si hacen un análisis, a mí, digamos, en particular, a mí me ha parecido que cada una de las canciones que actualmente se cantan, más por los grupos, digamos, como que va dirigido para grupos de jóvenes, etcétera, o para gente de esta generación, como que son las mismas palabras, como que trata de amor, eh, de que, oh Señor, cuánto me ama, etcétera. Pero, bueno, los salmos aquí expresan muchas cosas, además, digamos, sentimientos de las personas desde lo más profundo de su corazón, em, oraciones, vienen incluso profecías que ni siquiera los que la escribieron ni siquiera se dieron cuenta, ni sabían que iba a quedar como algo, como que era algo parte de la profecía, y pues es súper interesante que más adelante, en la época en donde ya nuestro Mesías viene, pues él es el cumplimiento de esas profecías que ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban reflejando eso, ¿no? La misión que iba a traer el Mesías. Y bueno, entonces, resulta que vamos a poner otra cosa. eh, Acá que hay diferentes palabras para lo que son cánticos. Y, por ejemplo, hay una palabra que se llama el shir. ¿Han escuchado shir? La palabra shir. ¿O algún libro que tenga que ver con shir? ¿O el significado de la palabra shir? No, nunca lo han. Hay un libro muy famoso que se llama el Shir Hashirim. No sé si lo conocen. O quizá el hermano Arturo, ahí que usted tiene su Biblia, después del libro de Proverbios, después del libro de Eclesiastés, supongo que el suyo se llama Coelet. Después del libro de Eclesiastés o Coelet, ¿qué sigue? Sefer Esther, libro de Esther, Hadashah. Mm, sí, pero hay un libro que tenga que ver con Shir ahí de los que tiene. O vamos a ver, tal vez que me estoy equivocando. O también lo tiene acomodado de una forma diferente. Pero hay un libro que quizá usted tenga que se llame Shir Hashirim. No me suena, pero Bueno, en español nosotros lo conocemos como el Cantar de los Cantares. no. Pero en hebreo, el nombre del libro es Shir Hashirim. Y la palabra Shir es canto. Por eso el que ahora, digamos, nosotros lo conocemos es el cantar. O sea, un canto de los cantos, por ejemplo. Un canto de los cantos. Porque Shir es canto y Hashirim sería como el Hashirim es como el plural, ¿no? O sea, de los cantos. Entonces, canto de los cantos. Entonces tenemos ya dos palabras. Una palabra que era la Tehilim, ¿verdad?
que lo que hace es nombrar el libro de los Salmos. Tenemos la palabra que es el shir, que es un canto, ¿verdad? Entonces, podríamos dividirla bueno, estas dos formas, ¿verdad? Tehilim sería como exaltación y shir es un canto. Ujú, Sí. Sí, efectivamente, aquí está el Shir Ha-Shim, ujú, cantar de los cantares. exactamente, ¿ves? Entonces ahí tenemos la palabra del canto. Entonces, no es lo mismo un shir que un tehilim, ¿verdad? Porque ya vemos que los tehilim están dedicados al Eterno, son exaltaciones al Eterno. Yo puedo hacer un shir que no necesariamente está dedicado al Eterno, pero sigue siendo un shir, un canto. Pero también resulta que hay una palabra muy interesante. Por ejemplo, si ustedes lo pueden ver aquí eh, en la pantalla, vamos a ir al capítulo, voy a poner acá, el capítulo 3. Ves que aquí dice oración matutina de confianza en Dios, dice ahí, ¿no? Pero aquí dice Salmo de David. Si yo presiono aquí para ver cuál es la raíz de la palabra, es la palabra mishmor, mismor. Y es la palabra que se le da ahí para salmo, mismor. Entonces aquí dice mismor le David, o sea, salmo de David. Pero ¿qué es un mismor? Un mismor es, bueno, aquí lo podemos ver, digamos, es un poema o es, Se ha dice un puesto poema música. al que se le ha puesto música. ¿Ya? Entonces ya tenemos tres palabras, la del Tehilim, la del Mishmor y también tenemos la de el Shir. Y bueno, entonces la idea es que durante el proceso del estudio de los salmos, nosotros podamos ir viendo el significado de cada palabra, ir profundizando más en el significado de cada palabra y pues en el entendimiento, digamos, ir creciendo. Entonces, bueno, esos son los datos. Otro dato súper interesante es que, a ver, la pregunta es, bueno, en las iglesias cristianas, cuando uno dice los salmos de quién, siempre dicen, vamos a leer los salmos de quién, De de David. los salmos de David, De ¿verdad? David. Pero resulta y sucede que no todos los salmos son de David. No todos los salmos son de David. Ok, una información que tengo acá me dice que cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David. ¿Ves? Pero son 150. Entonces, no todos son de David. Hay salmos, por ejemplo, hay salmos que son hechos por alguien que se llama Asaf. Y parece que Asaf, pues, es uno de los cantores también que estuvo en la época de David. Hay unos salmos que son hechos de los hijos de Coré. No sé si ustedes recuerdan quién era Coré, ¿sí? ¿Se acuerdan de Coré? El que estuvo con Moisés y se rebeló en contra de Moisés. El que causó la rebelión contra Moisés. Ajá, exacto. ¿Ves? Entonces, imagínense que ese hombre, pues tuvo hijos, ¿verdad? Los hijos de Coré, pero los hijos no siguieron el mismo camino que su padre, Coré. Y aparecen en, en los salmos, o sea, como autores de salmos. Y, por ejemplo, hay ciertos salmos que también se le atribuyen a Moisés, para que ustedes vean, salmos de Moisés. Y también hay otros salmos que se le atribuyen, por ejemplo, a Adán, que me parece impresionante también, ¿verdad? Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver si se le halla un autor, entonces se lo ponemos, ¿verdad? O si hay alguna parte de la escritura me dice, ah, este es el autor, le creemos, ¿ya? Pero ahí vamos a ver, algunos no tienen autor, no se sabe quién es el autor, pero la idea es poder ir conociendo más y más del Señor. Listo. Entonces, estos salmos son para que nosotros vayamos examinando, para que nosotros vayamos viendo cómo es nuestro corazón comparado con el corazón de aquellos que han escrito estos salmos también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar
de lleno con el Salmo número 1. El Salmo 1, bueno, en los títulos que tienen la Biblia, por ejemplo, aquí a ese le pusieron el justo y los pecadores. El justo y los pecadores, como un contraste, ¿no? Recuerden que dijimos que era una parte, o sea, los salmos aquí son contrastes. El justo y los pecadores. Pero, bueno, vamos a ver de qué trata este salmo. Es un salmo muy famoso. Es un himno, digamos, vamos a decirle, es un himno que no tiene autor, porque aquí no dice quién es el autor. Si ustedes se fijan, ¿verdad? O tal vez en sus Biblias, algunos, por ejemplo, el Salmo 3 dice quién es el autor, lo pueden leer, tal vez se les dé esa información, dice quién es el autor. Melodía de David cuando huía de Absalón, su hijo. Ok, entonces vean que ese salmo me da el autor y me da el contexto, me está diciendo cuál es el contexto del salmo. Pero por ejemplo, el salmo número 2 no me dice, no me está diciendo ni el autor y tampoco como que me dice el contexto, ¿verdad? Y el salmo 1 tampoco tiene autor. Entonces, este himno no tiene un autor ni un contexto definido. Es lo primero que podemos observar ahí. Algunos opinan que este salmo lo escribió David, pero aquí no dice que lo haya escrito David. Lo que sí debemos destacar es que este es el himno, digamos, que tiene una ubicación muy importante porque está de primero. Es el salmo número 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso le da una ubicación muy especial. Y efectivamente, otra de las cosas de las cuales también lo hace especial es cómo empieza. Y empieza con una palabra muy particular que, pues, que también no se entiende así como la leemos de una vez, no se entiende qué significa. O sea, dice bienaventurado. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, la palabra que aparece, bueno, hay que ver qué significa, ¿verdad? Porque ahí lo leemos como bienaventurado, pero la idea es poder entenderlo de una mejor forma. Vamos a ver. Entonces, resulta que aquí nosotros, aquí donde estoy marcando en verdecito, esa es la palabra que uno podría, bueno, esta es la palabra para bienaventurado. Pero si yo toco aquí, digamos, en el Strong, lo que me dice es que la raíz de la palabra es Esher. ¿Ves? Aquí tengo la raíz de la palabra, es Esher. Y Esher significa felicidad. Pero resulta que en el hebreo, digamos, no es como que diga que aparezca la palabra Esher de una vez aquí. O sea, en el hebreo aparece la palabra Ashrei. Pero resulta que la palabra Ashrei es bueno, se llama un constructo plural de la palabra Esher. ¿Qué significa eso? Pues significa que, por ejemplo, un constructo plural es como, bueno, no sé si saben qué es un genitivo o un posesivo, digamos, cuando digo que poseo algo. Por ejemplo, yo podría decir la Biblia de la hermana Solimar. Entonces yo sé que la Biblia es de la hermana Solimar, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, el lápiz del hermano Arturo, yo sé que el lápiz es del hermano Arturo. Entonces es como un posesivo. Y un constructo plural de la palabra Esher es Ashrei. Y entonces, aquí, en vez de poner bienaventurado, uno tendría que poner felicidades de. O sea, como que la felicidad le pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, felicidades de, en vez de bienaventurado. Y después viene otra palabra muy interesante aquí, que es la palabra varón. Y esa palabra varón en hebreo es la palabra ish. Entonces, a ver, recordemos, ¿dónde es que aparece por primera vez esa palabra en la Biblia? ¿Lo recuerdan? En Génesis. En Génesis.
¿Y cuál es la palabra? Bueno, ¿qué es lo que dice, digamos? ¿En qué contexto lo dice? De la creación del Señor, Ajá. Entonces donde sería, dice varón y hembra los creó Dios. ajá. Entonces, ¿y la palabra para la hembra, digamos, para la mujer? Porque sería varón y varona. La Sí, palabra Isha. sería, Isha. exactamente, Isha, ¿verdad? Mm. Entonces, allá tenemos una primera palabra que es Ish y la otra es Isha. Entonces, hay tres que ya tenemos aquí. Ashrei, que es felicidades de. Después tenemos el varón, que es Ish, y Isha, que sería como varona. Pero vean qué curioso, que aquí no aparece la palabra Adam. Aquí dice Ish. Entonces, vamos a definir pues muy bien o a entender mucho mejor qué significa esa palabra Ish. Pues resulta que esta palabra Ish aquí en medio tiene la letra Yod. Y esa letra Yod representa la presencia de Dios. Entonces, la palabra Ish en todos los demás contextos, la palabra Ish representa al varón que está en un punto de desarrollo. Es un hombre que ha llegado a la madurez espiritual. Ya, hermano, me vuelve a repetir porque no pude oír bien Ok, y no le entendí. va. Dice así, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la palabra Ish. La palabra Ish en hebreo, o sea, por ejemplo, ya sabemos que la primera palabra está en Génesis, cuando el Señor está creando al hombre, ¿verdad? Y le pone Ish. Y a la mujer le dice que va a llamar Isha. Aquí no está apareciendo la palabra Adán. Aquí aparece la palabra Ish. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Ish y un Adán? Pues resulta que un Ish es un varón, ¿verdad? O representa al hombre que está en un punto de desarrollo. Es un hombre que ha llegado a la madurez espiritual en un estado avanzado. Entonces, no cualquier persona, digamos, se le puede llamar varón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o sea, en los contextos, en todos los demás contextos, un varón es alguien que ha alcanzado la madurez espiritual, alguien que está en un punto de desarrollo. Y entonces, en el Evangelio nosotros podemos encontrar una expresión o expresiones muy curiosas con respecto a estas palabras de varón. Entonces, me gustaría que el hermano Arturo, por favor, me lea Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Primera de Corintios. Sí. Primera Corintios 13, 16, 3. 16, 3, ya. Y cuando yo llegue, daré carta de presentación a las personas que ustedes han aprobado y las enviaré a llevar a su donativo a Jerusalén. El 16, 13. Primera de Corintios 16, 13. 13, 13, ya. Permanezcan alertas, en pie, firmes, compórtense responsablemente y sean fuertes. Ok, bueno. Primera de eh, Corintios 13, ajá, sí, 16, sí. 13. 16, 13. Bueno, esa palabra, bueno, ahí la versión del hermano Arturo dice algo diferente, digamos. Dice compórtense responsablemente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí la palabra que aparece en griego es la palabra andri, andrisoma, andrisoma, que sería como actuar varonilmente. Por ejemplo, de esa misma palabra andropos, digamos que es la palabra para varón, vienen como términos como antropología, ¿verdad? Que tienen que ver con el estudio del ser humano. Así, digamos, en concreto aquí lo que le está diciendo en Primera de Corintios es permanezcan firmes en la fe, en la emuná. Y dice, pórtense varonilmente y esfuércense, esforzados.
Por lo tanto, el hecho de que esté diciendo Pablo aquí que se porten varonilmente, pues es decir, ustedes tienen que portarse como personas en un estado espiritual maduro, avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como el término más preciso que podemos darle a la palabra varón. Pero resulta que este versículo define a que se debe comportarse varonilmente. Entonces, dice así que portarse varonilmente, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, porque les dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente. Comportarse varonilmente significa mantenerse firmes en la emuná, en la fe, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Entonces, bueno, es este libro, ¿verdad? Que es la introducción al Sefer Tehillim, o al libro de los Salmos, nos está hablando sobre el varón que es Ish. Y también nosotros conocemos un texto muy, pues, o sea, es conocido acerca del Ish. ¿Cuál es el texto más, digamos, más profundo que encierra esa palabra Ish? ¿O qué se les viene a la memoria, digamos? Cuando se habla del Ish, ¿quién es ese Ish? El Señor Yeshua, porque dice varón de flores. Ok. Entonces, tendremos que ir, ¿verdad? A Isaías 53, sabemos que es el verso por excelencia, ¿no? Y entonces dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y lo estimamos, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero o sea, todo eso que nosotros conocemos del Salmo 53, pues aquí me encierra a mí la palabra Ish, ¿verdad? Ahí me está diciendo a mí o me está definiendo cuál es ese varón que eh, eh, al cual nosotros deberíamos imitar. Porque mira, me gusta mucho, ¿no? Esta sería la definición por excelencia de la palabra Ish, ¿verdad? O lo que nosotros podríamos decir acerca de cuál es la mayor expresión de esa palabra. Isaías 53, que está dedicado a, pues, como profecía. Entonces, significa que es un varón que se ha mantenido firme y ha ejercido ese poder que Dios le ha dado. Vamos a volver al Salmo 1, ¿verdad? Entonces, es un varón que se ha mantenido firme y ha ejercido ese poder que Dios le ha dado. Por eso, por ejemplo, Mashiach dijo que nosotros íbamos a recibir poder de lo alto, ¿verdad? Y que el Ruach de Elohim era el que nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, el poder que hemos recibido es primeramente para permanecer firmes en la emuná. Y eso es lo que a nosotros nos hace Ish o nos hace Isha en el caso de las mujeres. En concreto, este versículo 1 lo que me está diciendo es, bueno, hay felicidad a causa felicidad a causa del varón, ¿verdad? Dice que no anduvo en consejo del mal. Entonces, acá dice que no caminó en consejo de malos, dice no anduvo. Pues resulta que en hebreo esto que está acá se le conoce como una acción perfectiva. ¿Y qué es una acción perfectiva? Lo que está diciendo es que eso no hay manera de que en el futuro lo haga. Cuando dice no anduvo en consejos, significa que no hay manera de que en el futuro lo vaya a hacer. Entonces, algo importante que vamos a destacar es que en hebreo, en la lengua bíblica, no existe el concepto del tiempo verbal. O sea, no existe ni pasado, ni presente, ni futuro.
lo que existen son acciones que están consolidadas, o sea, que no hay modo de que cambien. Entonces, por ejemplo, esta es una acción consolidada, que no anduvo, o sea, no hay forma de que ande, entonces, ni en el presente ni en el futuro. Hay una acción que se llama, son acciones en proceso, o sea, las consolidadas, que están en proceso y las que no están consolidadas. Y en este caso, eso es lo que está pasando acá. Digamos, el verbo está en un modo consolidado y significa que ya eso está cerrado. Nunca va, o sea, nunca anduvo, no anda y tampoco andará. Entonces, aquí lo que está diciendo es que no anduvo en consejo de malos. Y la palabra que aparece acá para malos es la palabra rasha. Aquí no sé si lo notamos. Cuando dice que es la palabra rasha, voy a ponerlo más para acá. Entonces, en el plural, digamos, sería reshaim. La palabra de rasha en plural sería reshaim. Y la palabra consejo que aparece aquí no es como, por ejemplo, los consejos que nosotros conocemos, sino que o sea, se refiere a todas las ideas, las invenciones que hacen todos los que ya están condenados. Entonces tenemos que recordar que en primer lugar, así como el primer Ish es Yeshua, es el prototipo de Ish, también el primer Rasha o el primer Reshaim, adivinen quién es. Es nada más y nada menos que Satanás, el adversario. Entonces, cuando se está dando la creación de la mujer, recuerden la creación de la mujer, ¿qué es lo que dice Adán? Bueno, lo que nosotros leemos en el español dice, esta es, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice, esta será llamada Isha, porque del varón, o sea, del Ish, fue tomada. Es lo que dice Génesis 2:23. Pues resulta, ¿verdad? Que cuando Adán está diciendo que del Ish será tomada, o sea, la mujer del Ish será tomada, si nosotros entendemos que ese Ish es Mashiach, qué profundo. Si nosotros entendemos que ese Ish es Mashiach y Adán en ese momento dice que la Isha del Ish será tomada, y lo que nosotros leemos en Génesis 2, ¿qué es lo que dice acerca de la Isha? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Dice que la sacó del costado, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos entender, dice que la sacó del costado. Pero eso está apuntando a una profecía, o sea, está apuntando a algo que va a suceder, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Digamos, ¿cuál va a ser esa Isha que del costado del Ish va a ser tomada? ¿Se acuerdan ustedes en el momento de cuando Yeshua está en el madero, su costado fue traspasado? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cierto? Dice que su costado fue traspasado y de ese costado, ¿verdad? Ahí salió agua y sangre, ¿verdad? Y esa agua y sangre fueron derramadas y pues resulta que en el momento que está pasando eso, es que esa Isha ahí está naciendo, digamos, esa Isha está siendo tomada del Ish y adivinen quién es esa Isha. Si el varón, ese Ish es Yeshua, ¿quién es la Isha? Pues nada más y nada menos que la iglesia. No sé si se puede entender esa parte, digamos. Cuando Adán está diciendo, ¿verdad? Que la Isha del varón o del Ish será tomada, está apuntando al futuro. Y en el momento que Yeshua está en ese madero y su costado está siendo traspasado, y nosotros podemos entender que la Isha nace del costado de Yeshua, ahí se está consolidando, digamos, la profecía. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Porque resulta
que no puede una Isha nacer de otra, o sea, de algo más que no sea del costado del Ish. O sea, la Isha no puede salir de una religión, no puede salir de un dogma o de cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. La Isha tiene que salir del costado del Ish. Si no nace del costado del Ish, significa que no es la iglesia. No sé si se entiende esa parte. O sea, ¿por qué es importante? Porque aquí nosotros estamos viendo la característica del varón, del Ish. Y nosotros sabemos que, pues bueno, nosotros los hombres, ¿verdad? Que pues él es el varón, pero todos los creyentes venimos a ser la Isha. Si todos los creyentes venimos a ser la Isha, tenemos nosotros que saber que la Isha solo nace del costado del Ish. O sea, solo puede nacer o solo puede ser salida del sacrificio de Mashiach. No puede venir de Es lo otro. hermano, eso es lo que dice allá Apocalipsis, Ujú, donde dice que, que su pueblo, bueno, aquellos que creyeron en el testimonio y en sus mandamientos, en su palabra, son aquellos que fueron limpiados y emblanquecidos y que se fueron vestidos de ropa blanca y resplandeciente. ujú, Entonces, estos son los que son la novia del Cordero que va a estar en las bodas del Cordero. ujú, exacto. Ujú. O sea, es algo muy profundo que, pues, que, no sé, digamos, quizá uno dice, bueno, pero en el Salmo 1, ¿verdad? Uno tal vez no puede ver todo ese montón de cosas, pero uno tiene que entender eso, ¿no? Que el Ish, por excelencia, el Mashiach, y nosotros somos los que salimos de ahí y vamos a ser los que, o sea, con la voluntad del Señor y por la misericordia de Él, los que vamos a ser parte de los que van a hacer, a tomar, digamos, parte en las bodas, digamos, como novia o no sé, como esposa, más precisamente, como Isha. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, ¿verdad? Entonces, tanto el Ish como la Isha nunca han andado en el consejo de los Reshaim, dice aquí, ¿verdad? Ninguno de los dos. Dice, además, em, ta, 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 tam, la palabra consejo se puede asociar con la provocación ilusa de el adversario de Satanás cuando Mashiach estuvo en el desierto y vino el Rasha, que es por excelencia Satanás, a aconsejarle o a proponerle. Y algo, digamos, importante con el consejo, digamos, no es como el consejo que nosotros entendemos ahorita, sino es como una propuesta, ¿verdad? Eh, es aquí, digamos, aquí consejo es cuando se está elaborando un plan. Y por eso, digamos, por ejemplo, en Isaías 8:10 aparece la misma palabra diciéndole, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Entonces, cuando habla de consejo, está hablando de un plan, de algo que se está preparando. Y bueno, dice, no anduvo, ¿verdad? O sea, o no procedió o no actuó como que tienen que ver con conducirse, cuando dice andar, la manera que yo me comporto. Entonces, nuestra manera correcta de conducirnos es según el Ish, otra vez, el Mashiach. Porque Mashiach dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él lo que nos está diciendo es, bueno, cómo nosotros debemos conducir. Y después, bueno, aquí no sale la palabra, bueno, en el número Strong dice, bueno, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Vamos a ver.
Bueno, le damos la bienvenida al hermano Felipe, que nos está acompañando en esta noche. Bienvenido. Estamos estudiando el libro de los Salmos y pues apenas vamos por el versículo 2. Bueno, el versículo 1 todavía. Entonces, bueno, qué bendición que nos pueda acompañar. Seguimos leyendo acá. Ok. Entonces dice, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, la palabra que aparece aquí, ¿ves? Es la palabra hatá, de pecadores. Dice, no estuvo en el camino, o en las maneras de los hataim, de los pecadores. Pues resulta que en hebreo nosotros tenemos dos palabras que se traducen como pecado, pero tienen dos como matices distintos. Una de esas palabras es la palabra joté y la otra palabra es la palabra hatá. Se escriben muy parecidas, pero tienen diferentes significados. ¿Qué es joté? Joté es cuando alguien comete un error. Cuando alguien comete un pecado, pero por error. Y eso, digamos, por ejemplo, sale en Levítico 4, ¿verdad? Que el Señor ahí da instrucciones acerca de ciertos tipos de sacrificio que tenía que llevar la persona cuando cometía un pecado por error. Y a eso se le llama joté. Por ejemplo, cuando se me olvidó algo que no tenía intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos todos los días fallamos sin intención. Somos pecadores. Y es algo normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay, dice la palabra, que no hay un hombre que sea justo, ¿verdad? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice Eclesiastés, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces, esa es la palabra joté. Pero hay otra palabra que es la palabra hatá. La palabra hatá resulta que es una persona que está habituada al error y es practicante del pecado. ¿Por qué es importante entender esa diferencia entre joté y hatá? Porque joté ya vimos que es por error, pero hatá es alguien que está habituado a pecar, que está acostumbrado. Y resulta que aquí aparece la palabra hatá. O sea, es una persona que ya está habituado al pecado. Dice que no estuvo en las maneras de los hataim, de los que son practicantes del pecado. ¿Recuerdan aquella famoso verso que nosotros aprendimos en 1 Juan capítulo 3, verso 4? Acerca de la definición de pecado. ¿Se acuerdan qué era el pecado? Lo que habíamos visto. El pecado es la transgresión de la Torah. ¿Cierto? Y pues dice, aquí no estuvo en las maneras de los pecadores, de los que transgreden la Torah, de los que están habituados a transgredir, digamos, la Torah del Eterno. Ahora, entonces, entre estas dos palabras, joté y hatá, hay un paso, digamos, intermedio ahí, o es como un hilo, ¿no? Que muchas veces nosotros podamos estar en el estado joté, es decir, que estoy pecando, pero por error, pero resulta de que estar pecando por error, después va y se me hace un hábito. Y entonces ya no o sea, ya no voy a hacer un joté, sino que voy a hacer un hataim. Alguien que ya, o sea, está totalmente habituado a estar pecando. Y eso es un hilo muy pequeño, que muchas veces nosotros podemos estar ahí, ¿verdad? De que, Señor, yo estoy fallando, sé que estoy fallando en esto, ¿verdad? Pero lo hago por error. Pero después resulta, ¿verdad? Que eso se me hizo a mí una práctica ya. Y esa, digamos, eso lo que estamos leyendo aquí dice que no estuvo en camino de pecadores, quiere decir que muy bien, o sea, yo puedo estar en el estado joteo, o sea, puedo estar pecando por error, pero lo que me está diciendo el Salmo es que yo no me puedo quedar ahí. Yo no me puedo quedar
O por ejemplo, si yo estoy estoy a punto de en vez de ser joté, ser un jatá, o sea, alguien que está transgrediendo, es no te quedes ahí. O sea, tienes que salir de ahí porque eh, ya, digamos, el hecho de habituarme al pecado, al error, ya me está a mí separando de la voluntad y digamos, de la voluntad de Dios. Entonces, muy bien, puedo estar en Joté, pero no nos quedemos ahí. Y si nos pasamos para el lado Jatá, hay que regresar. Porque el Señor siempre nos está invitando a nosotros, ¿verdad? Él nos dice a nosotros en Deuteronomio 30, ¿verdad? Que si nosotros volvemos nuestro rostro hacia Él, Él iba a perdonar nuestros pecados y de donde quiera que estuviéramos, en cualquier parte del rincón de la tierra, ¿verdad? Que Él nos iba a perdonar y nos iba a regresar a la tierra. Pero entiéndase que primero tenemos que regresar desde nuestro ser, desde nuestro corazón. Entonces la clave está ahí, en no detenerse en la costumbre de los hataim. Entonces, si nos damos cuenta de que estamos habitados a algo, debemos entender que hay que salir de ahí. Hay que pedirle ayuda al Señor a no detenernos en costumbres o en caminos de pecado. Por ejemplo, un ejemplo súper, creo que para recordar muy bien este verso, acordémonos de Aarón. ¿Se acuerdan qué pasó con Aarón cuando Moisés subió al monte Sinaí y estaba a punto Moisés de regresar? Que viene el pueblo y le dice a Aarón, haznos dioses, ¿verdad? Para que nosotros los adoremos. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? No sé si recuerdan esa parte. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Y construyeron el becerro de oro. ¿Cómo, hermano? Pero perdón. Trajeron oro y construyeron el becerro de oro. Ujú. Lo construyeron, ¿verdad? Y Aarón más bien, como quien dice, ¿verdad? Bueno, dice, traigan todo lo que tienen de oro. Y pum, dice, ¿verdad? Que lo unió y salió un becerro ahí. Pero ¿qué pasó cuando Moisés regresó? Moisés regresa y dice, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? Y entonces ahí invita, ¿verdad? A decir, los que estén de parte del Señor, vengan conmigo. Y los que no, pues están en contra, que se queden al otro lado. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Él se puso del lado de Moisés, ¿verdad? Y entonces, muchas veces nosotros podemos decir, qué hipócrita era Aarón, ¿verdad? Haciendo becerros y ¡pum!, ¿verdad? Se pone al lado de Moisés. Pero este es un ejemplo claro de que, por ejemplo, allí quizá Aarón lo hizo por error. O ya estaba a punto de ser alguien que estaba a llegar al límite de ser un Hataim, pero no se quedó allí, sino que, bueno, si tengo que reivindicarme, lo hace y pues en ese momento, pues se pone de parte del Señor. Y eso es un ejemplo claro de que sí se puede volver, sí se puede volver. Entonces, em, nunca debemos de darnos por vencido ante el pecado. Eso es la reflexión que tenemos que nosotros tener, ¿verdad? Y no darse por vencido significa em, pedirle auxilio al Señor, porque es el único que nos puede sacar. ¿Qué significa darse por vencido? Darse por vencido significa decir que no hay Dios que pueda ayudarme. O sea, como quien dice, yo ya estoy aquí, yo ya cometí pecado y no hay Dios que a mí me pueda perdonar, no hay Dios que a mí me pueda ayudar. Yo me quedo así como estoy. ¿Para qué voy a arrepentirme? Si de por sí voy a volver a caer, puede decir o no, ¿verdad? Pero ese es el punto. El punto es, el Señor nos invita a nosotros a volver. Él está dispuesto a perdonarnos y quizá no sea fácil, quizá tengamos que caernos 2 veces o 3 veces, pero
Él siempre ha estado allí para perdonarnos. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que en esas debilidades es cuando el Señor es glorificado. Entonces, lo más lógico, por ejemplo, es que cuando alguien se está hundiendo en el lodo, es pedir ayuda. Nadie va a decir, por ejemplo, em, tráigame algo pesado para hundirme más. O sea, a nadie se le ocurre. Alguien que se está hundiendo no va a decir eso. No lo dice. Entonces, es lo que refleja este verso de acá, ¿verdad? Entonces, dice además, por ejemplo, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acá la palabra dice escarnecedores. Pues, bueno, ¿qué se entiende por escarnecedores? O sea, ¿qué es esa palabra? O que precisamente, ¿qué quiere decir, digamos? En hebreo, bueno, aquí no sale, pero la palabra que está en hebreo para escarnecedores es la palabra, aquí sí sale, es esta. La estoy subrayando en verde, es la palabra letzim. Y letzim lo traducen como escarnecedor, pero eso no es lo que significa. ¿Qué es o sea, para que subrayemos esa palabra y podamos entenderla mejor? Una persona, un letzim, es una persona que es ambigua. Ese es el significado más concreto. Que habla, por ejemplo, de manera confusa. Entonces, voy a pedirle a la hermana Solimar que me lea Santiago capítulo 1, verso 8. Por favor. Ujú. Ya voy, hermano, estoy buscando. Muchas gracias. Santiago 1, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ok, exactamente. Entonces, bueno, acá dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice mi versión. Bueno, la versión mía no, la Reina Valera. Pero ese es el significado de la palabra que aparece aquí, que es escarnecedores, pero que no es escarnecedores. La palabra letzim, ¿qué es eso? Una persona de doble ánimo, ¿verdad? Inconstante en todos sus caminos, para que podamos entender mejor eso. Entonces, este ish del que está hablando el Salmo 1, o sea, nos está invitando a hacer ese ish a nosotros, no habita en asentamientos, aquí dice en silla, dice, ni en silla, pero la palabra es moshab, y esa palabra moshab tiene que ver con morada, con poblado, digamos. Eh, o sea, en el hecho de habitar. Entonces, es decir, no habita, ¿verdad? Eh, o no se ha sentado, digamos, como una persona de doble ánimo, o no se puede dar a conocer como una persona de doble ánimo, no es una persona de doble ánimo. Entonces, por ejemplo, una persona de doble ánimo puede ser una persona que es tibia. Y a esos que dice la escritura dice que el Señor los va a vomitar de la boca, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo pueden ir a la iglesia con otras intenciones, asisten a la iglesia, ¿verdad? Pero sus mentes están en otro lado. Las personas que nunca van a poder crecer, etcétera. Entonces, no se concentran en recibir la palabra para transformar sus vidas. Están ahí por conveniencia nada más. Esas personas de doble ánimo no pueden aguantar una conversación seria, por ejemplo, de la escritura. No pueden. ¿Por qué? Porque no la saben, no la conocen. Entonces, o sea, no es, otra vez, no es que tratemos nosotros de decir, yo no soy esta persona, ¿verdad? O sea, o tratar de ver con nuestros ojos a otras personas así, sino más bien tratar de nosotros no ser estas personas, ¿verdad? O sea, yo no quiero ser
una persona de doble ánimo. Tratemos de vernos a nosotros mismos como personas que no quieren ser así, sino como personas que quieren ser lo que va a decir ahorita el Salmo, ¿verdad? Porque aquí lo primero que leímos del verso 1 es lo que no. Lo primero que nos está invitando el Salmo 1 es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Y es lo que dice el verso 2. El verso 2 dice, sino que en la ley del Señor, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, voy a hacer la pregunta acerca de este verso. ¿Qué les recuerda? ¿Qué otro texto les recuerda de la Escritura? ¿A quién se le dijo o dónde sale ley medita de día y de noche? No sé si lo recuerdan. Todo. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese texto? Solimar siempre sabe. ¿Ah? Hermana Solimán. La ¿Cuál es hermana el? Solimar siempre sabe. No, y usted está bien, todos sabemos. Estamos en eso, aprendiendo. Ok. Pues recuerdan a alguien que el Señor le dijo, no, le dijo, ¿verdad? Mm, mira que te mando, le dice, que te esfuerces. Josué, Ok, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Y también vamos a ir ahí para que ustedes vean acá. Sería en Josué capítulo 1, como el verso 6, perdón. Capítulo 1, verso 6, por ahí, ¿verdad? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que comúnmente se lee? Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, esto no se lee, sino acá, aunque se lee esta parte, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se lee esta otra, por ejemplo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero que el verso acá, ¿verdad? Desde el verso 6, lo que me está diciendo es, el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda. Vean de la magnitud de la invitación, ¿verdad? No sé, la relación que tiene el Salmo, el que estamos leyendo con este verso de acá. Ahora, vamos a irnos, o sea, porque vamos a volver aquí a Josué, pero dice aquí, sino que en la ley del Señor medita, sino que en la ley del Señor está su delicia, ¿verdad? Em, entonces, bueno, aquí está la palabra Hefetz, ¿verdad? Hefetz es algo que produce satisfacción. ¿Ya? Es algo que lo satisface. Entonces, esa palabra es aquello que te gusta, digamos, algo que nos puede gustar, que nos produce satisfacción. Y, por ejemplo, se traduce como complacencia, deleite, pero para definirlo mejor, es aquello a lo que nosotros le podemos dedicar tiempo. O sea, algo que dice que en la ley del Señor está su delicia, es algo que a mí me gusta dedicarle tiempo, me gusta dedicarle recursos y me gusta dedicarle esfuerzo. Eso es lo que encierra, digamos, esta parte. Que dentro de la Torá del Señor, porque es la palabra que está ahí, ¿verdad? Está eso, ¿verdad? Es lo que le dedica tiempo, recursos y esfuerzos. Entonces, en la Torá del Señor debe estar nuestro Hefetz, o sea, nuestra satisfacción. No solo por la parte del conocimiento, sino también para que nosotros la podamos vivir. Entonces, no solo es saber, sino también es obedecer. Y una de las frases que a mí, pues, me encantan y siempre recuerdo, que es muy fácil de recordar, el verso que dice Hechos 1:1. Dice en el primer tratado Teófilo, le dice Lucas a Teófilo, no sé quién sea Teófilo, pero alguien a quien Lucas le está escribiendo y le dice, hablé acerca de todas las cosas, dice que Jesús comenzó
Y lo pone así, ¿no? Hacer y enseñar. Pero curioso que no puso primero a enseñar y después hacer, sino que puso hacer y enseñar. Porque eso es lo que hacía nuestro Señor, ¿verdad? Él lo hacía primero y después enseñaba con el ejemplo. Y bueno, entonces el conocimiento y la obediencia. Pues la Torá del Señor es vida, es la práctica, es la experiencia que nosotros podamos tener. Y eso nos invita a nosotros a morir a nosotros mismos. Sería como deleitarnos, ¿no? O sea, la Torá nos invita a nosotros a morir a nosotros mismos y sería aquí como deleítate en morir a ti mismo. Y después dice que en su ley medita de día y de noche. Entonces, aquí en el verso 2, nosotros vamos a detenernos y la idea es poder analizar esta palabra que dice medita. Dice que en su Torá medita de día y de noche. Y esa palabra, sería bueno que la tengamos ahí, la palabra Hagá. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender por la palabra Hagá? Que dice, en su ley medita. ¿Significará eso, meditar? Para eso, para tratar de conciliar muy bien, digamos, el concepto, voy a invitar al hermano Arturo que, por ejemplo, me lea Isaías 31:4. 31:4. Isaías 31:4. Ujú, Ya, ujú, porque aquí está lo que Yahweh me dice, como el león o el cachorro de león gruñe a su presa y no es espantado con temor con los gritos de las sordas de los roim contra él. Sus voces no lo molestan, así de la misma forma Yahweh Sebaot descenderá para pelear en el monte Sión sobre sus montañas. ujú. Ok. 30 En- Isaías 31:4. ujú, ok, muy bien. Entonces, bueno, en el Salmo, ¿cuál es la palabra que estamos nosotros tratando de entender? Es esta palabra, vean, la palabra meditar, que es la palabra Hagá. Aquí dice medita, es la palabra Hagá. Si vamos a Isaías 31:4, que es el versículo que acaba de leer el hermano Arturo, dice que el Señor me dijo de esta manera, dice, como el león y el cachorro de león, ¿qué dice? Ruge, ¿cierto? Gruñe su presa. Ajá, entonces, o gruña, ajá. Pero resulta que esa palabra que aparece es la palabra Hagá. Es la misma palabra que aparece en el Salmo que acabamos de leer. Eso no significa que, por ejemplo, o sea, nosotros vamos a decir que en su ley ruge de día y de noche, ¿verdad? Sería como muy extraño, súper extraño. Entonces, bueno, aquí dice que es rugir, pero allá dice que es meditar. Entonces, ¿qué significa esa palabra Hagá? Como para que el traductor en una parte ponga meditar y en la otra parte ponga rugir. Entonces lo que les estoy invitando a hacer es que hagamos conciencia de la palabra, ¿verdad? Ahora voy a decirle al hermano Selimán que me lea Isaías 38:14, por favor. Voy a ponerlo acá. Isaías 38:14. Voy. Isaías 38. Ah, lo tiene ahí. Ujú, Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Adonai, violencia padezco, fortaléceme. ujú, ok. Entonces ahí es Isaías 38:14, ¿verdad?
Ujú. Sí, momentos. Bueno, por acá sería la palabra acá. Sí, es como... No sé si está aquí mismo. Bueno, por aquí no aparece. Es que aquí no aparece en el strong, pero aquí debería de estar. Es esta, ¿verdad? Aquí está. Aquí aparece la palabra. ¿De acuerdo? Resulta que la palabra gemir, que aparece ahí, dice como la grulla y como la golondrina me quejaba, dice gemía, ahí aparece la misma palabra, hagá. Aquí no aparece en esta versión del Strong, pero es la palabra que aparece aquí en hebreo, hagá, como la paloma. Alzaba en alto mis ojos, dice, Señor, violencia padezco, fortaleza. Ok, ¿por qué les pongo estos versos? Porque sale la misma palabra y se le da tres significados diferentes. Por ejemplo, aquí se le pone gemir. Allá se le pone rugir y en otra ocasión se le pone meditar. Entonces, como que el traductor que tradujo a nuestro castellano tiene que ponerse de acuerdo en qué significa esta palabra y por qué en una parte lo traduce así y en otra parte lo traduce de la otra forma, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando uno, digamos, va a investigar un poquito más y conoce mejor el contexto o digamos el significado de esa palabra, pues resulta que nosotros nos hallamos como que con esa palabra tiene que ver con el sonido que puede emitir un animal. Cuando está experimentando, digamos, una circunstancia. Por ejemplo, confianza. Entonces, voy a irme, por ejemplo, acá al Salmo, perdón, a Isaías 31, que dice que el león y el cachorro de león, dice, ruge sobre la presa, dice aquí. Pero cuando bueno, nosotros también habíamos visto un video que hay algo muy particular que hace el león, que hacen los gatos también, que es ronronear. Ese es el sonido que puede emitir un, un león, por ejemplo, un gato también. Y otro sonido que también, pues, a ese no lo recuerdo bien, que es el sonido que emite una paloma. ¿Cómo se llama? Arrullo. Bueno, me dice Raquel que es arrullo. ¿De acuerdo? Entonces, es ese sonido que puede emitir ese animal. Entonces, ¿qué es lo que puede expresar, por ejemplo, un león? Un león, cuando está sobre su presa, lo que está, de hecho, aquí mismo nos está diciendo, dice, que no lo espantarán sus voces cuando se reúne cuadrilla de pastores contra él. ¿Qué es lo que está expresando el león? Lo que expresa el león es confianza, digamos, es algo eh, que en su ronroneo, en el ronroneo del león, lo que expresa es eso, autoconfianza. Comunica seguridad. El león siempre está seguro. Entonces, digamos, cuando quisiéramos nosotros definir esa palabra Hagá, es una expresión de sonido cuando los felinos están tranquilos, por ejemplo. Es un sonido que proviene de seguridad. Significa, si nos vamos al Salmo 1, acá, cuando dice que en su ley medita y de día y de noche, lo que quiere decir es que en la Torá del Señor está comunicando confianza y seguridad en Dios. ¿Pero dónde? Dentro de la Torá. Entonces, no se trata ni de gritar, no se trata ni de gemir, ni se trata de rugir, sino que de lo que se está tratando es que la palabra meditar es ahí de que comunica confianza y seguridad en Dios. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, el Salmo hoy lo que nos está diciendo es que tenemos que expresar ese ronroneo de día y de noche, porque es lo que dice, en su ley medita de día y de noche, o sea, tiene que expresar esa confianza en el Señor de día y de noche, ¿verdad? Y cuando dice de día y de noche es, bueno, si hay luz,
tienes que expresar esa confianza. Y si hay tinieblas, también tienes que expresar esa confianza en el Señor. Si están pasando momentos alegres y felices, bueno, expresa confianza en el Señor. Pero si estás pasando por momentos de oscuridad, por momentos de adversidad, también tienes que expresar esa confianza dentro del Señor. Entonces, esa es, digamos, la profundidad del término, ¿no? Sea de día, sea de noche, sea de tinieblas, sea de adversidad, etc. ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros expresar esa confianza en el Señor? Porque, ¿qué dijo Él? Dijo que no nos iba a abandonar, que no nos iba a desamparar, ¿verdad? Que no nos iba a dejar solos, que ningún arma contra nosotros iba a prosperar. Y entonces, no importa nosotros lo que escuchemos, por ejemplo, podemos estar escuchando las noticias del día a día, qué guerras aquí, qué guerras allá, qué vacunas aquí, qué vacunas allá, qué enfermedades, qué adversidades, que viene hambre, etcétera. Pero esas cosas no nos deberían a nosotros de quitar, digamos, nuestra mirada en el Señor. Por eso hay un texto también muy bueno que dice que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos, ¿verdad? En el autor y en el consumador de nuestra fe. Eh, entonces, nada de eso debería de conmovernos a nosotros, porque estamos dentro del Señor y allí tenemos que estar ocupados y estar seguros. Y bueno, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, aquí, ¿qué podemos decir? Que cuando dice junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Dice que es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y aquí la palabra que aparece junto a corrientes de aguas es la palabra alpargemain. La palabra alpargemain, aquí está bueno, ahí dice pelec, pero es pargemain. Main es aguas, recuerden. Entonces aquí sale la palabra alpargemain. Y alpargemain significan los repartimentos de agua, cuando dice junto a corrientes de agua. Pues resulta que para nosotros poder entender muy bien esto, tenemos que entender también cómo es, bueno, qué es esto de canales de repartimiento de agua. Cuando alguien, no sé, digamos, los que conocen un poquito de agricultura, muchas veces hay que hacer canales de aguas y esos canales de aguas van a ser dirigidos por aquella persona que necesita nutrir a las plantas de agua de acuerdo a dónde él quiere dirigirlos, ¿verdad? Entonces, esos campos de cultivo, los agricultores dirigen esa agua donde quieren que vaya el agua. Entonces, un árbol que está plantado junto a canales de agua significa que va a recibir el agua a su tiempo, así como lo hace un agricultor. No es que constantemente está dándole agua y agua y agua. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que se dañe la planta, por ejemplo. Lo que sí dice es que en su tiempo, ¿verdad? Dice que dará su fruto en su tiempo también va a recibir esa agua. Y en el tiempo del Señor también va a dar ese fruto que está esperando, digamos, ese agricultor. Entonces, en el caso del Salmo, es el Señor el que nos está dosificando, digamos, esa agua que necesitamos según la cantidad que Él quiere, según la frecuencia con la que quiere. Eso es lo que hace, digamos, dirigido y nutrido por el Señor y con la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Que vamos a dar nuestro fruto en su tiempo, es la consecuencia, que la hoja dice no se va a caer, no se va a envejecer, y todo lo que haga, dice, va a prosperar o va a tener éxito. Entonces, tener éxito significa que cuando empezamos algo, vamos a terminarlo. Ese es un proyecto que sé que si lo empiezo, voy a tener la capacidad de terminarlo. Y eso implica entonces que voy a saber que voy a iniciar.
porque no todas las cosas, por ejemplo, convienen hacerlas, ¿verdad? Una persona que es centrada en el Señor, ¿verdad? No se puede dejar llevar por las presiones del mundo. Entonces, cuando dice que todo lo que hace prosperará, no significa que lo que me venga en mente, ya, ¿verdad? El Señor va a hacerlo prosperar. No, significa que con la sabiduría que he recibido de lo alto, ¿verdad? Voy a tener ese discernimiento. ¿Para qué? Para saber qué empezar y para saber y entender que también lo puedo terminar. Y resulta que esa misma frase, esta frase que aparece aquí, es la misma frase que nosotros leímos antes en Josué, que es donde quería que nos fuéramos. Porque pues resulta que ese salmo está muy ligado con lo que el Señor le está diciendo a Josué ahí. Vean acá, por ejemplo, que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Pues aquí cuando comienza a decirle, en el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, lo que está diciendo es que no se va a mover, ¿verdad? Que no se va a desplazar este texto de la Torá de tu boca. O sea, no vas a poner otro tipo de discurso en tus labios para quedar bien con las personas, por conveniencia, eh, por lo que puedan decir esas personas. Y aquí dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y aquí vuelve a aparecer la palabra Hagá, ¿ves? Que la que leímos antes en el Salmo 1. Pues ya sabemos mejor qué significa esta palabra, ¿no? Que es la palabra de ronronear, digamos, expresar la confianza y la seguridad en el Señor. Dice, para que guardes, para que atesores, dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y después dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues resulta que a mí me pareció interesante. Yo no sé, ¿qué dice la versión suya, hermano Arturo, ahí en Josué 1:8? Tal vez diga algo diferente. O la versión que tiene de hermano Solimán. No, se parte este Sefer Hatón, libro de las instrucciones, de tu boca, y medita en él día y noche para que guardes y para que hagas de acuerdo a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tus caminos y entonces todo te irá bien. Ujú, ok, dice algo muy parecido a esta versión, ¿verdad? Em, y no sé si la hermano Solimán, que me gustaría buscar una versión acá que dice más precisamente lo que el hebreo está diciendo. Yo aquí dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ujú, ok. Bueno, como que dice lo mismo, ¿verdad? Pues resulta que aquí la palabra, mm, ese es Josué 1:8, ¿verdad? Entonces, les voy a leer aquí un poquito de lo que significa esa palabra. Em, ok, ok, se lo voy a leer aquí, ¿verdad? Dice, no se moverá, o sea, no se va a desplazar este libro de la Torá de tu boca, o sea, por conveniencia, ¿verdad? Dice meditar, pero no es meditar, sino que era ronronear. Significa que cuando te vengan pensamientos de incertidumbre, debes ir dentro de la Torá, es lo que le está invitando el Señor a decir a Josué. Y allí es donde, pues, nosotros vamos a poder encontrar el oportuno socorro, ¿verdad? La palabra precisa para que el Señor a nosotros nos recuerde que Él tiene el control. Eso es lo que le está expresando aquí.
Para que vigiles, aquí dice para que guardes, ¿no? O sea, para que vigiles de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino, ¿verdad? Entonces tendrás éxito. Es decir, vas a poder acabar, eso significa tener éxito. Que todo aquello que yo comienza o todo aquello que yo emprenda, voy a poder tener la facultad de terminarlo con la voluntad del Señor, con la ayuda del Señor. Si el Señor así lo ha permitido en su voluntad. Entonces, bueno, esa parte, ¿verdad? Y entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice aquí todo te saldrá bien, pero, o sea, ¿qué diría más bien? O sea, una traducción más correcta es, harás prosperar, digamos, harás prosperar o tendrás éxito en tu camino, y entonces podrás tener discernimiento. Porque aquí la palabra que aparece en el hebreo es la palabra, una palabra muy interesante que es la palabra taskil. Y la palabra taskil también tiene que ver con una palabra que se llama masquil. Y esas son unas palabras que salen en el Salmo. Resulta que la palabra taskil y la palabra masquil están relacionadas y tienen que ver con discernimiento. O sea, eh, aquí cuando dice harás prosperar tu camino, o sea, tendrás éxito en tu camino. Y aquí cuando dice todo te saldrá bien, en realidad, ¿verdad? Lo que significa es, entonces podrás tener discernimiento. Porque aquí lo que sale es la palabra tasquil. Creo que Josué 1:8, aquí. Mm, la- Aquí está la palabra. Esa es la palabra que sale en el hebreo. La palabra tasquil significa discernimiento. Y esa es la misma palabra que termina este verso 8 de Josué. O sea, dice, cuando dice todo te saldrá bien, quiere decir, y entonces podrás tener discernimiento. Bueno, ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Ujú. O sea, en resumen, la frase es, el significado es, no Dis- tiene que ver con un tema de interpretación de abundancia, sino de discernimiento. De discernimiento, exactamente. Ujú. Claro, porque eso es para ir rebatiendo un poco el tema de las famosas teologías de la... eh, Prosperidad. ¿cómo se llama? Sí, justamente, y también un entendimiento que se le da a veces a ese versículo respecto justamente a esto de esta prosperidad. Entonces, si significa algo distinto, cambia el sentido del texto, por supuesto. Sí, sí. Por eso una de las cosas, bueno, aquí no lo podemos hacer porque tal vez el tiempo no nos alcanza, pero sí es importante, por ejemplo, que revisemos las versiones, Sí, porque, o sea, muchas veces uno dice, hay traducciones, de tantas traducciones que hay ahora, uno dice, bueno, parece ser que esta traducción la hicieron de otra traducción, porque como que dicen lo mismo, pero tratan como de ponerlo en el entendimiento contemporáneo de hoy, pero no se van sí. al verdadero significado de la palabra, digamos, al texto y a la expresión que significa. De hecho, yo hablaba con un brother de una iglesia, me decía, no, es que se trata de juntar lo antiguo con lo nuevo, pero es que no se trata de juntarlo así nomás, pues, de Ujú, llegar y tratar de actualizar la cosa al concepto, o sea, no. ujú, exactamente. No es así tan, tan a lo loco, como por ejemplo, uno puede decir tampoco que, eh, no sé, o sea, ahora, mm, si bien es cierto, ¿verdad? Eh, uno dice, el estudio de la palabra tiene que ser interesante, pero no caer en el error de creer nosotros que,
que, por ejemplo, a la hora de predicar tendemos, no sé, que echarnos un chiste para que eso sea interesante, o tratar de nosotros expresar en nuestra humanidad, eh, o tratar de hacer interesante la palabra, digamos, con lo que nosotros somos, digamos, lo que nosotros podemos expresar como humanos, sino que la misma Eso. palabra tenga ese mismo poder, digamos, de cambiarlo. Y el hecho de tratar de irse a lo más profundo y poder entenderlo como yo lo entendí. Hermano Arturo. Sí, la verdad, antes que usted eh, hiciera esta traducción, yo decía, en aquellos tiempos, ¿qué podía haber sido en la parte secular? Tener animales, tener tierras, tener viñedos, tener aceite. Cuando uno le iba bien en aquellos tiempos, yo decía, bueno, en estos tiempos nosotros, la casa, el auto, la jubilación, y ya, pero eso en el entendido que nos enseñaron a nosotros y con nuestra mentalidad contemporánea. Pero qué bueno que usted en algún momento nos hizo poner palabras o cambiar. En este caso era ley o transgresión, Ujú, ¿ya? Por lo tanto, es importante aquí porque cada vez que nosotros más adelante leamos esto, ah, por ejemplo, a mí cada vez que yo veo tu camino, me acuerdo al tiro de Teshuvá, volver al camino. Y aquí también, por ejemplo, cuando uno igual anda en caminos de malvados, igual anda en moradas de malvados, así ujú, como anda en morada de Dios, también anda en camino y en morada de malvados. ujú, Por eso es que en algún momento, antes que usted dijera esto, yo dije, camino, esto no tiene que ver con la parte premio, regalo o material, tiene que ser algo más profundo. ¿Ya? Por eso que en algún momento yo dije, cuando nuestro hermano Mauricio nombró los distintos niveles de interpretación, yo dije, yo nunca voy a salir de lo literal. ¿Ya? Pero nosotros aquí estamos estudiando algo mucho más profundo que lo literal, porque yo cada vez que vea esta frase, te vaya bien o te haga prosperar, no significa que me va a ir bien en lo material, sino que me va a ir bien internamente y lo que es la discernimiento. sabiduría Sí, en su palabra. Amén, hermano. amén. Amén. Entonces, digamos, por ejemplo, esto es súper importante, este versículo, entenderlo un poquito mejor, porque, por ejemplo, si se dan cuenta, vean que aquí dice que meditarás, bueno, aquí dice, ¿verdad? Bueno, aquí se meditarás en él de día y de noche, ¿verdad? Ustedes recuerdan que, por ejemplo, Salomón, ¿verdad? Él tenía, ¿se acuerdan qué era Salomón? O sea, ¿en dónde lo podemos ubicar? Era el tercer rey, ¿verdad? De los tres que gobernaron todo Israel. Eso lo podemos recordar. Y se acuerdan también que una vez nosotros vimos que los reyes tenían unos mandamientos. Había un texto que estaba en Deuteronomio, capítulo 17, que nosotros dijimos, ahí vienen unos mandamientos que son para reyes. ¿De acuerdo? ¿Cuál eran nuestros mandamientos para el rey? Uno. Bueno, pues yo le puedo decir uno. No podía tener muchas mujeres. Ah, ya. O sea, por algo era. Ujú. Por Porque en ejemplo. realidad, Bueno, uno de los mandamientos era que tenía que hacer una copia de la ley y Ok, leerla cada día. Todos los días tenía que leerla y meditar en ella. ok. Vean qué tremendo mandamiento y vean lo que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Lo que el Señor le está diciendo a Josué. Pues resulta que eso también era lo que tenía que hacer Salomón. Y Salomón al parecer no lo hizo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, él lo hubiera leído en alguna parte. No hay que tener muchas mujeres.
y él tuvo muchas mujeres. En alguna parte decía, no tendrás como posesión muchos caballos. Y dice el libro de los Reyes que él mandaba traer caballos de Egipto. Decía otra parte, ¿verdad? Para el rey, no harás, dice, no regresarás a Egipto. Y él iba a traer los caballos de Egipto. Decía, copiarás, ¿verdad? Hermoso. Tendrás una copia de la ley y la escribirás, ¿verdad? Todos los días de tu vida. Y es lo que está pasando aquí con lo que le está diciendo a Josué como gobernante, ¿verdad? En su época, Josué. Y eso fue lo que no hizo Salomón. Entonces, Salomón no tuvo ese discernimiento, ¿verdad? Porque dejó desplazar la Torá de la boca, lo dejó de hacer y entonces se dejó guiar por su propio pensamiento, por su propia sabiduría, ¿verdad? Ya después, en su vejez, expresa eso él, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Diciendo, todo es vanidad, todo lo que está debajo de este sol es vanidad. Ujú. Bueno, Ok, entonces, ajá. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a terminar ya el salmo y ya con esto vamos a quedar despedidos porque nos alargamos un poquito. En el salmo 1:4 vamos a volver. Bueno, ¿qué dice? ¿Verdad? Que da su fruto en su tiempo, dice su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, va a tener discernimiento en aquello que hace, ¿verdad? Porque va a estar guiado por el Señor. Y comienza ya con el contraste, como dijimos que el libro de los Salmos era de contrastes, ¿verdad? Dice, no así los malos, los que aparecen aquí, ¿verdad? Los Reshaim, que son como el tamo que arrebata el viento, o sea, como la hojarasca que, que no tiene peso, porque cuando viene el viento, pues se van, así como cuando están, como antes, ¿verdad? Que tenían que trillar el trigo y pues todo aquello que no tenía peso, pues se lo llevaba el viento, ¿verdad? Y lo que sí tenía peso, se quedaba y ese era el Ya. trigo. Entonces, bueno, eso quiere decir, ¿verdad? Que como creyentes tenemos que tener un peso de honra, ¿verdad? Y ese peso de honra nos lo da el Señor. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, eh, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, aquí, bueno, la palabra, los malos, los culpables, los reshaim, ¿verdad? Se los va a llevar el viento, porque no tienen peso de honra. Y pues ya, como para terminar, digamos, con todo con la parte del Salmo, que esta parte de acá, que vean que los malos, ¿verdad? Van a ser como el tamo que arrebata el viento, porque no tienen peso, no tienen ningún peso de honra, no tienen nada. Y hay un verso muy especial que pues me gustaría que lo leyeran, se lo voy a dar a la hermana Solimar, que es 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, para que me lo lean. Segunda de Corintios, Capítulo 4, del 16 al 17, al 18. Recuerden, los malos dicen son como el tamo que arrebata el viento. ¿Verdad? Quiere decir que los justos, como es de contraste, los justos tienen un peso, ¿verdad? Un peso que no se los lleva el viento. ¿4 qué, hermano? Disculpe. 4, 16 al 18. 16. Ya Ujú. voy. Aquí voy. 3, 11. Ajá, 16. Por tanto,
no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Sigo? Siga. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Ujú. Amén. ¿Sigo? Ahí está bien. Muchas gracias, hermana Salimán. Bueno, es un No. texto muy famoso, bueno, famoso, pero también que hace contraste con el versículo 4, ¿verdad? La parte aquí que dice, pero esta dice, porque este hombre, ¿verdad? El hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que hace que un creyente tenga peso, ¿verdad? Esos momentos en donde es puesto bajo circunstancias que lo forman con un carácter de Ish o de Isha. Esos son los momentos, digamos, que en los cuales nosotros deberíamos de agradecer, porque quiere decir que el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros. De alguna manera, Él nos está entrenando para que nosotros no seamos como el tamo que se lo lleva el viento, sino que esas tribulaciones produzcan en nosotros un excelente, más excelente y eterno peso de gloria. Y bueno, ya con eso, sé que hay muchas cosas más por decir. Nosotros vamos a ir compartiéndoles a ustedes como un escrito del Salmo, porque le estamos preparando un escrito, y ese escrito se lo vamos a mandar para que lo tengan y sería muy bueno si pudieran así hacerlo, leerlo, sacar las palabras que hemos estudiado, investigarlas también, y bueno, meditar en el Salmo en la semana, digamos, y cada día que vayamos viendo otro Salmo, entonces ahí vamos aprendiendo más y perseverando más en la oración y en el estudio de la palabra. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Mañana, si el Señor lo permite, en la mañanita compartimos la grabación y también el escrito para que lo tengan. Ahí lo pueden ir guardando. No sé si hay alguna eh, mm, alguna pregunta o algún comentario que quisieran añadir con respecto al estudio. No, siento que fue tremendamente revelador la nueva interpretación o la más apegada a la verdad, digamos. Bueno, ahí, eh, bueno, lo que hacemos es tratar de poder entenderlo, ¿no? Entenderlo para nosotros y tratar de armar ese rompecabezas que el Señor ha trazado, digamos, a lo largo de la escritura y ver cada cosa está relacionada. Eh, y bueno, requiere un poquito de paciencia muchas veces, digamos que lo podamos entender, pero el Señor es el que está edificando, digamos, en nosotros eh, esa casa. Como dice un salmo por ahí también que lo vamos a leer, que si el Señor no edifica la casa, ¿verdad? En vano trabajan los que la edifican. Y la idea es esa, ¿no? Que el Señor sea el que edifique en nosotros todo lo que vayamos estudiando, ¿no? Que vayamos viendo. Hermano Arturo. Sí, hermano, mire que
aportar un poquito con mi experiencia y a la vez traerlo como a a nuestra realidad. Porque aquí habla de juicio, ¿ya? Dice, no se levantarán los Rashaim en el Mishpat, en el juicio. Me acordé de inmediato de justamente de los juicios que hoy se viven y me tocó a mí en muchas oportunidades ir como funcionario de carabinero. Ya, pero mire qué importante porque la declaración siempre de nosotros tenía un medio de prueba legal, es decir, nosotros éramos creíbles. Nada de lo que nosotros decíamos se podía poner en duda. No así, por ejemplo, cuando iba algún testigo, porque ellos se podría decir, interrogados, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que decíamos nosotros era creíble, ¿ya? No se ponía en duda. Lo mismo pasa en la vida, hermanos, cuando de repente me ha pasado y es difícil decirle a las personas, disculpe, es que yo soy una persona honesta, lo que le estoy diciendo es porque así fue. Hace un tiempo atrás me pasó un problema con un familiar. Mire, por unas ramas que se quebraron de un árbol, en verano siempre se caen, es tan grande los frutos de los árboles que se deshojan, se desganchan, ¿ya? Y nos acusaron que nosotros habíamos quebrado. Y yo le dije a la persona, disculpe, se quebró por el peso de los duranos en este caso. Y la persona me decía, tengo que creerte. Sí, porque eso es lo que pasó. Somos una persona honestas y honradas, porque podríamos haberte dicho, sí, lo quebré yo, pero no fue así. Y la persona definitivamente no nos creyó, porque no nos conocía. Ahora, alguien que me conoce a mí, yo le digo, ¿sabes qué? Se quebró con el viento, con el peso, eh, y la persona me va a creer porque sabe que yo soy una persona honesta en decirle lo que sucedió, la verdad. Y por eso es importante que meditar en la palabra y en la forma y en la profundidad que usted nos está indicando, eh, es bastante revelador, revelador porque echa por tierra muchas otras interpretaciones que la verdad nunca me convencieron con respecto a la teología o la teoría de la, de la abundancia, que llaman que mientras más dé o mientras más pida, más se me va a dar. ¿Mm? Se me va a dar conocimiento, revelación, discernimiento. Amén, hermano. Eh, ok, bueno, estamos listos, entonces oramos y nos despedimos, ¿les parece? Hermano Selimar, iba a decir algo. Ujú. Sí, amén. No, y también me pareció muy tremendo ver la parte donde habla de día y de noche, en cuanto a cuando habla de meditar de día y de noche. Entonces me parece muy importante esto porque hay veces que uno lo lleva pues como eso pues literalmente el día y la noche, pero ya llevándolo más allá de, de que eso también significa que en el día es cuando tú estás reposadamente, que estás tranquilo, que no te está pasando nada, y también en aquellos días en que estás atribulado, que estás en necesidad, que estás en una aflicción o en un problema o algo así. Entonces, tener la palabra pues allí eh, para, dependiendo pues el caso.
Claro que sí, todos los días debemos de tener la palabra en nuestra boca, pero el sacarla, el buscar esa palabra, bien sea para alabar, exaltar al Señor por todas las cosas buenas que nos da cada día y porque estamos bien en ese momento, y ver el cumplimiento de las palabras, de sus palabras para con nosotros, y también sacarlas en nuestra defensa también cuando estamos en esos días que no son tan buenos, pues. Entonces, para poder cumplir con lo que después dice la escritura allí, para también permanecer firmes, para también saber cómo actuar, cómo andar, cómo hablar, cómo afrontar las cosas, sabiendo que lo tenemos a Él como nuestro ayudador, como nuestra roca, como nuestro refugio, como nuestra fortaleza. Entonces, y sabiendo también que, como Él dice, que si estamos atribulados, Él también nos dará la salida, juntamente nos dará la salida para salir de allí. Entonces, eso pues, eh, el que salga también, yo también me imaginaba que cuando los animales hacen eso, que es que les sale de adentro, les sale tan de esa cosa como internamente que viene como que de adentro toda esa vamos a suponer el ronroneo o el rugir o el gemir, viene como de adentro de nosotros eso, de muy adentro, de lo profundo de nuestro corazón. Eso también me impactó mucho y no lo había visto pues tampoco, de esa forma. Bueno, creo que cada uno nos quedamos con alguna parte del Salmo. A mí en particular me llama mucha la atención la parte de esto, ¿verdad? De que cuando dice, él dice que en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? La palabra que escarnecedor es esa persona de doble ánimo. Entonces, muchas veces nosotros no nos definimos bien en qué estamos creyendo, ¿verdad? En quién estamos creyendo. Y esas cosas hacen que seamos muchas veces tibios en partes de nuestra vida como creyentes. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ir sacando y madurando, porque la invitación es esa, que aprendamos a ser como aquel que es el varón, eh, ese varón cuya, como dice, ¿verdad? La estatura del varón perfecto, así, esa es la idea de Philip Project. Y bueno, gloria al Señor por su palabra. Bueno, ahora sí, oramos y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias en esta noche que tú nos regalas, que tú nos has concedido, Señor. Mm, Tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, hace sabio el sencillo y es la única que puede transformar nuestro ser, nuestro malvado corazón, Señor. Puede ser mudado únicamente, Señor, a través de ese poder que puede venir de lo alto. Que seas tú, Señor, transformando nuestra vida para ser verdaderos creyentes, para ser verdaderos varones, Señor, y varonas, como aquella iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga que tú quieres recoger. Te pedimos que por favor, Señor, nos ayudes en esas situaciones en las que nosotros no podemos salir por nuestra propia fuerza, Señor. En aquellas circunstancias que nos hunden muchas veces, en aquellas debilidades de las cuales, Señor, como humanos estamos propensos a caer, Señor, ayúdanos. No queremos quedarnos estancados en
el lodo cenagoso, Señor. No queremos ser arrastrados por la vanidad de este mundo, sino que queremos poner nuestra mirada en las cosas eternas, en aquellas invisibles, en aquellas que sabemos que producen, Señor, en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria, mi Rey. Te pido que de la misma manera, Señor, que nosotros hemos sido edificados, sean, Señor, también edificados todos aquellos que puedan escuchar esta grabación. Y te pedimos, Señor, que seas tú añadiendo cada día, Señor, a aquellos que quieren, Señor, ser parte de esos varones, Señor, y varonas que quieren ser parte de tu pueblo, Rey. Danos fuerza, Señor, y danos la fortaleza para no desmayar y seguir, Señor. Y que tú nos encuentres a nosotros y esperándote como lo que más anhelamos, Señor. Bendito eres, bendice a cada hermano, Señor, y danos una noche bendecida, llena de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te bendigo. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por el tiempo y me disculpan por la hora porque ya es tardito y pues que el Señor los arrulle en esta noche desde calorcito, ¿verdad? También. Hermano, esta es una media vigilia, Sí. Una media vigilia. Media vigilia. Bueno, Shalom, hermano. shalom. Hasta Chao. mañana, nos vemos. Bueno, hasta la reunión de este día, del atardecer a este día. Nosotros nos entendemos, Del hermano. atardecer. Shalom. Del atardecer a este día. Shalom, shalom.